Donde quiera que se encuentren, sean todos bienvenidos a su programa Estrategia de Prensa. Hoy, como cada jueves, le traemos un tema de mucho interés. Pero antes, felicitar a las autoridades dominicanas porque un tema que nos interesa a todo y cada uno de los seres vivos lo están tomando por el mango. Es decir, no solamente ya con paños tibios se está tratando el tema de el agua. Ya el Estado Dominicano esta semana, como la semana pasada, se conmemoraba o se celebraba el Día Internacional del Agua. Las autoridades también se están poniendo a tono con ciertas instituciones dominicanas y, por supuesto, del exterior concerniente al agua. El agua es un problema serio, un problema muy grave, porque las mayorías fuentes acuíferas del mundo y nosotros en República Dominicana han ido disminuyendo en los últimos 50 años. Ya nosotros tenemos con más de 800 ríos y lagos y lagunas que han desaparecido en nuestro país. Es tiempo que las autoridades enfoquen con seriedad este tema tan importante, porque se pronostica que en poco tiempo va a haber una escasez mundial y, por supuesto, República Dominicana no va a estar exento de esa dificultad. Además que nosotros tenemos un déficit extraordinario de agua potable en los hogares. Nosotros tenemos una gran cantidad de la población dominicana que no tiene este líquido en condiciones. Yo siempre he dicho, la agua potable en República Dominicana es agua potable entre comillas, porque nunca hemos tenido un agua que sea capaz de que el individuo la pueda consumir, el agua que llega a la casa. Es decir, tenemos que comprar agua en botellones para nosotros poder consumirla, es decir, para poderla ingerir. Ya el agua para limpiar, para bañarse, hay un déficit extraordinario de dominicanos, de hogares dominicanos que no le llega el agua todavía a sus hogares. No solamente en los lugares, en las provincias y en los municipios, en las zonas rurales, sino en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Gran Santo Domingo tenemos un gran déficit de muchos hogares que todavía no le llega. El Gran Santo Domingo, oiga, en pleno siglo XXI, en el 2022, todavía nosotros no tenemos hogares que le llega agua a su casa. Y sin embargo estamos hablando de que la brecha digital, que la tecnología, que queremos compararnos con algunas otras naciones en tecnología. Sin embargo, esa fuente tan importante, ese líquido tan importante como es el agua, que es imprescindible para la vida, nosotros todavía no lo tenemos en nuestro hogar. En horas buenas las autoridades están enfocando este problema que tiene la República Dominicana. Pero el tema de hoy no es el agua. El tema de hoy que nosotros vamos a tratar es la tuberculosis y la ozonoterapia. Esa enfermedad antiquísima se conoce desde muchos años, desde antes de Cristo. Ya se conocía esta enfermedad porque se han hecho autopsias a algunos cadáveres y hemos encontrado que nosotros, ya la humanidad tenía la tuberculosis antes de el nacimiento de Jesucristo. La tuberculosis es una enfermedad que es transmitida por una bacteria, el Bacillus tuberculosis, y que tiene una alta incidencia en diferentes países. República Dominicana, según la Organización Mundial de la Salud, está dentro de los 12 países con más alta dosis, alta incidencia de esta enfermedad. Se estima que la prevalencia es de 73
pacientes por cada 100.000, y en los últimos tiempos la incidencia ha bajado a 60 personas por cada 100.000 habitantes. La situación de la tuberculosis en República Dominicana, en el último informe que nosotros pudimos accesar, que fue en el informe que se rindió hace 2 años, en el 19, la incidencia del impacto y la cobertura y mortalidad en el 18, es decir, los datos que se informaron en el 19 reportan que en el 18 la Organización Mundial de la Salud estimó que aproximadamente unas 4.800 casos de incidencia. Es decir, en República Dominicana en el 2018 se presentaron, se detectaron, se informaron. Recuerden que nosotros tenemos lo que nosotros podríamos llamar un subregistro. ¿Qué quiere dejar dicho el subregistro? Quiere dejar dicho que pacientes que tienen una enfermedad no son reportados a las autoridades. En los últimos años es verdad que hemos cambiando, pero recuerden que nosotros los registros que utilizamos son registros en cuadernos, en hojas, en mascotas. Entonces esos registros a veces se pierden. Ahora es que estamos computarizando, si podríamos decirse el término, todos esos datos se están registrando. Y nosotros en el año 2018, la Organización Mundial de la Salud, un poquito más creíble que las informaciones que rinde el Ministerio de Salud, sin embargo, esos registros, la mayoría de esos registros son suministrados por el Ministerio de la Salud. Es decir, hay una contradicción cuando uno piensa que la Organización Mundial de la Salud es más responsable que el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud es el que le suministra esos datos a la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud no tiene la infraestructura para recolectar, aunque tenga ciertas relaciones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, pero no tiene la infraestructura que tiene el Sistema Nacional de Salud. La tasa de incidencia estimada para ese mismo año fue de es decir, 45 casos por cada 100.000, y la notificada fue de un 37.6, que dejar dicho alrededor de 38 casos, porque nadie se divide por mitad para reportar, nadie se enferma por mitad, no se enferma medio caso de tuberculosis, no, un caso por cada 100.000 habitantes. En el 19 el país reportó 3.879 casos de tuberculosis. De todas formas, las cuales 3.592, para un 92%, corresponde a la incidencia de casos nuevos y recaídos. Es decir, fueron pacientes que la tuberculosis se presentó por primera vez, o fueron pacientes que se suponía, o los médicos le dieron de alta y volvieron a recaer en la enfermedad. Vamos a continuar con este espacio hablando de tuberculosis después de esta pausa comercial. Adelante, señor director. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia.
Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En la Isabel Aguiar número 17, próximo al kilómetro 12 carretera Sánchez, está la más grande, Autorepuestos Ámbar, donde comprar es ahorrar. Aquí encontrarás todo tipo de repuestos y accesorios para tu vehículo, piezas, luces, gomas, baterías, lubricantes y todo lo que puedas imaginar en Repuestos Ámbar está. Ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 809-518-2295, 809-518-2298 y al 809-518-2299. Estamos ubicados en la Isabel Aguiar número 17, próximo al kilómetro 12 de la carretera Sánchez. Autorepuestos Ámbar, donde comprar es ahorrar. Autorepuestos Ámbar, la más grande. ¡Te esperamos! Gracias por seguir con nosotros hoy en Estrategia de Prensa. Hoy tratamos sobre el tema de mucha importancia para la población mundial, fundamentalmente para la República Dominicana. Hoy estamos hablando sobre la tuberculosis y cómo nosotros esta enfermedad, esta patología, este mal, podemos abordarlo con la ozonoterapia. La tuberculosis, o llamada alternativa o históricamente TISI, como le decían en nuestro campo, tísico a los pacientes que padecían de esta afección, de esta enfermedad, que eran inclusive rechazados por la sociedad, por la población, cuando una persona se les hacía el diagnóstico de que era tísico, tuberculoso, pues la sociedad lo rechazaba. Todavía, inclusive, hay cierto recelo con el paciente que padece esta afección, esta enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad bacteriana, contagiosa, podríamos llamarla dentro de las enfermedades infectocontagiosas, que afecta principalmente el pulmón. Cuando hablamos de principalmente, quiere decir que no solamente se limita a que una enfermedad que afecta el órgano más importante de la vía respiratoria, sino que también puede afectar otros órganos importantes de la anatomía del individuo. La tuberculosis es causada por la bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria por lo general atacan los pulmones, pero también puede atacar, como decíamos, a otras partes del cuerpo, como son la tuberculosis renal, la tuberculosis ósea, que ataca la columna vertebral, la tuberculosis a nivel del cerebro. Número importante de órganos que puede afectar estas entidades, pero como es una enfermedad que entra por la vía respiratoria, por supuesto, el primer órgano que puede afectar y donde nosotros vamos a encontrar las mayorías de la sintomatología son
sintomatologías que tienen que ver con el pulmón. ¿Cuáles son esos síntomas? Desde una tos, nosotros hablamos de tos crónica, es decir, tos que el paciente tenga aproximadamente de 2 meses a 3 meses con esa tos, que puede ser tos seca, pero también la mayoría de las veces tos productiva, como decimos nosotros los médicos, es esa tos que produce esputo, que produce catarro, que ese catarro puede ser de diferentes colores, desde catarro color amarillo o verdoso, pero también pueden venir con unas estrías sanguinolentas, es decir, con una chipita, una rayita. Por eso nosotros hablamos de estría, ese catarro, cuando la persona tose, principalmente en horas de la mañana, pues viene con sangre, una rayita de sangre. Este paciente también puede presentar fiebre, que es una fiebre que a veces se presenta en las tardecitas, con escalofrío, y viene acompañado también con pérdida del apetito, debilidad, fatiga, falta del apetito, sudores nocturnos. Todos estos síntomas pueden acompañar la sintomatología de la tuberculosis. Son síntomas muy floridos que pueden acompañar a estos pacientes. ¿Cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Siempre hemos manifestado que dentro de la posibilidad de hacer un buen diagnóstico está el conversatorio del médico y el paciente o los familiares del paciente, porque nosotros que trabajamos con adultos y con niños, siempre es recomendable que el paciente sea acompañado, no importa la edad que tenga, que sea acompañado, porque la conversación va a ser más fluida cuando hay una tercera o una cuarta persona en el consultorio que puede apoyar el paciente cuando usted le está haciendo la historia clínica, que esa historia clínica va a incluir desde la vivienda, antes de la vivienda, de cómo nació, la historia de la familia, si en la familia hubo pacientes que padecieron de tal tipo de enfermedad, inclusive cuando estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas, que el médico está sospechando de enfermedades infectocontagiosas, es importantísimo que manifieste el paciente o el familiar si hubo un familiar que padeció o padece de esa enfermedad, porque ya tenemos un contacto directo. Dentro de la historia clínica también está el examen médico, un examen detallado desde la cabeza hasta los pies, haciendo hincapié en los órganos que el médico considere como el pulmón, hacerle prueba cutánea, una prueba específica que se hace a nivel de la piel, análisis de sangre, que son recomendables, y esa radiografía de tórax, aunque nosotros tengamos ya la tomografía, la resonancia, pero esa radiografía de tórax es tan importante porque nos ayuda, es una técnica sencilla que aparece en cualquier centro, ya hasta los centros rurales, en las clínicas rurales hay equipos de rayo X, se le hace una radiografía del tórax al paciente y con eso va a ayudar mucho al médico, no hay que ir donde el radiólogo, el médico la puede leer y ver si hay algunos cambios en cualquiera de los dos pulmones. Y por supuesto que nos va a hacer el diagnóstico definitivo, es el cultivo de ese punto del paciente. Nos va a decir a nosotros si en realidad esa sintomatología y ese catarro es producido
por esa bacteria que produce la tuberculosis. ¿Cómo nosotros podemos abordar a los pacientes que tienen tuberculosis y la ozonoterapia? Nosotros decimos que es un tratamiento complementario, es decir, hacemos una sinergia con las medicinas convencionales, que existen muy buenas medicinas, porque es una enfermedad que es curable. No es como antes se pensaba que no era curable. Es una enfermedad que es curable, pero cuando utilizamos el sinergismo, es decir, la ozonoterapia conjuntamente con los medicamentos convencionales, si un tratamiento va a durar 6 meses, nosotros podemos acortar ese tratamiento a 2 meses combinado con la ozonoterapia. ¿Cuál es el protocolo que nosotros utilizaríamos, que se recomienda para los pacientes que tienen tuberculosis conjuntamente con los tratamientos convencionales? Autohemoterapia mayor, autohemoterapia menor, las soluciones, los sueros ozonizados, el ozono directamente por vía endovenosa y por supuesto en la ozonoterapia vía rectal. La vía rectal principalmente para esos niñitos menores de 5 años que le es muy difícil uno canalizarlo y uno puede utilizar la vía rectal, que es una vía parenteral, y con un resultado muy favorable. Gracias por acompañarnos y recuerden que nosotros estamos todos los días en la Independencia 603 en Gascue, de lunes a sábado, de las 7:30 de la mañana hasta las 6 de lunes a viernes, y los sábados estamos hasta el mediodía. Pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, a mi celular 809-258-4744 y por supuesto al centro 809-686-3902. Que tengan muy buen resto del día, de la noche o de la tarde, donde quiera que se encuentren. Que el Señor me lo bendiga. Gracias.